La literatura en la Edad Media abarca un extenso periodo que va desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV. Se caracteriza por una rica variedad de estilos y géneros, y está influenciada en gran medida por la religión y la tradición oral. Algunos aspectos destacados de la literatura medieval incluyen la épica. Esta literatura fue prominente en la Edad Media y se manifestó en obras como el poema de Beowulf en Inglaterra, el Cantar de los Nibelungos en Alemania y la Chanson de Roland en Francia. La literatura religiosa tuvo gran influencia en la producción literaria de la época. Las obras religiosas incluyeron sermones, hagiografías, que son las biografías de santos, y los famosos cantares de gesta, que glorificaban a héroes cristianos. Literatura cortesana se centraba en la corte de los reyes y nobles, y a menudo trataba temas de amor cortés y caballería, como el amor cortés de Andrea Cepedanus y la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Se desarrolló una rica tradición de poesía lírica, en la que los trovadores y los juglares componían canciones y poemas de amor y reflexión. La literatura en lenguas vernáculas. A medida que la Edad Media avanzaba, se escribieron obras literarias en las lenguas vernáculas, locales en lugar del latín. Esto permitió una mayor difusión y acceso a la literatura por parte de la población en general. El teatro. Aunque el teatro medieval no se desarrolló plenamente hasta el Renacimiento, se encuentran indicios de obras dramáticas religiosas, como los misterios y milagros representados en las iglesias. Las fábulas y los cuentos populares. Se transmitieron numerosas fábulas y cuentos populares a lo largo de la Edad Media, muchos de los cuales influyeron en la literatura posterior, como las fábulas de Esopo y los cuentos de los hermanos Grimm. En resumen, la literatura medieval es diversa y rica, reflejando la complejidad de la sociedad de la época, con influencias religiosas, cortesanas y populares, que dejaron una huella perdurable en la literatura occidental. El arte, en la literatura de la Edad Media, desempeñó un papel fundamental en la expresión cultural de esa época. La literatura medieval abarcó una amplia gama de formas artísticas, desde epopeyas y poesías líricas hasta manuscritos iluminados y arquitectura. Algunos ejemplos serían la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta obra maestra italiana del siglo XIV es un poema épico que combina elementos de la literatura, la teología y la filosofía. También tenemos El Cantar de Mio Cid, un poema épico español del siglo XII que narra las hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. Este poema refleja valores caballerescos y la cultura de la época. Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, escrito en inglés medio en el siglo XIV. Este trabajo presenta una colección de cuentos narrados por peregrinos en un viaje a Canterbury. El libro de las maravillas del mundo, de Marco Polo. Aunque más un relato de viajes que una obra literaria en sí, este libro escrito en el siglo XIII por el explorador veneciano Marco Polo describe sus aventuras en Asia y abre una ventana del mundo medieval. El romancero. Los romances son baladas narrativas populares en la Edad Media, que a menudo tratan de temas de amor, heroísmo y tragedia. Son una forma de arte lírico que se transmitía de forma oral y escrita. También se denotaba la literatura cortesana. En la Edad Media, la poesía cortesana, como la de los trovadores y los juglares, promovía el amor cortés y la adoración de las damas, lo que influyó en la cultura y el arte de la época. Santo Tomás aborda el concepto de persona en el contexto de la Trinidad y la encarnación de Cristo. Para Santo Tomás, la persona es un individuo subsistente de una naturaleza racional. Cada ser humano es una persona individual con su propia identidad y capacidad para la razón. La noción de persona es central en su teología. Según él, una persona es un individuo subsistente de una naturaleza racional. Esto implica que cada ser humano es una entidad única e independiente con la capacidad de razonar y tener su propia identidad. Santo Tomás también discute el concepto de persona en el contexto de la Trinidad, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero comparten una sola naturaleza. En su obra, Santo Tomás explora las características de la persona, incluyendo las capacidades de libre albedrío y la capacidad de conocer y amar a Dios. Considera que la razón es fundamental para la comprensión de la verdad.
y que a través de la razón las personas pueden alcanzar el conocimiento de Dios y discernir entre el bien y el mal. Es importante señalar que Santo Tomás de Aquino desarrolló estas ideas en el contexto de su teología cristiana y su interpretación de la filosofía aristotélica. Estas ideas han tenido una influencia duradera en la teología cristiana y la filosofía occidental en general. Santo Tomás también explora la relación entre la persona y Dios, argumentando que la capacidad humana para la razón la refleja en la imagen de Dios en cada individuo. Además, en el contexto de la Trinidad, él examina cómo Dios es una única sustancia entre tres personas distintas, lo que proporciona una comprensión teológica profunda de la naturaleza de la persona.